Ok, para empezar, definimos la fecha de nuestro examen de la segunda unidad el viernes 19 de agosto, o sea, el otro viernes, ¿verdad? Me gustaría que empecemos por ahí. Voy a ponerlo en pantalla ahorita, de hecho. Vamos a ver. No, aquí. Entonces tenemos nuestro examen de segunda unidad el viernes 19 de agosto, ¿verdad? Compartiendo pantalla. Ah, ok, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Share screen. Voy a compartir toda la pizarra. Ok, entonces vamos a dejar esto definido desde ya y yo me comprometo a tener sus resultados de las actividades que hemos hecho hasta ahora antes de esta fecha, obviamente, para que ustedes sepan, ¿verdad? De hecho, deberían estar ya esta semana. Bien, Está grabando, Rick. sí, ya está grabándose esto. Sí. Ok. Lo siguiente, pues, antes de avanzar hacia otras cosas, me gustaría que hagamos un breve recuento de algunos de los conceptos que habíamos visto, ¿verdad? Antes de las exposiciones, para refrescar algunas de las cosas o de las ideas que ya teníamos desarrolladas, ¿verdad? Como un breve repaso, digamos. Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar es que dos estados I y J están comunicados. Si yo puedo ir desde I hasta J en algún tiempo N y puedo ir desde J hasta I en algún tiempo M, ¿verdad? Que lo estoy representando con esta doble flechita. O sea, dos estados están comunicados si existen N y M, tal que la probabilidad de ir desde I hasta J en N pasos es positiva y la probabilidad de ir desde J hasta I en M pasos es positiva. O a nivel intuitivo, ¿verdad? Si yo puedo acceder de un estado I a un estado J en algún tiempo y de algún estado J a algún estado I en algo otro tiempo, ¿verdad? Entonces ahí decimos que están comunicados. Y demostrábamos pues que la comunicación entre estados es una relación de equivalencia, ¿verdad? Que lo importante de esto era que particiona al espacio de estados en clases comunicantes, ¿verdad? Eso es lo que habíamos mencionado. Que al haber que si la comunicación es una relación de equivalencia, el espacio de estados se puede particionar en clases, a las que llamamos clases comunicantes. Como algunos ejemplos, pues tenemos aquí este diagramita que representa algún proceso de Markov y tenemos este otro diagramita. Vamos a enfocarnos en el primero. Vamos a determinar las clases comunicantes que hay aquí. Y eso se puede hacer, ¿verdad? Analizando un poquito el diagrama. Yo puedo empezar por el estado A, entonces, y voy a ver si A está comunicado con algo otros estados. Pues A está comunicado consigo mismo, eso siempre es así. A está comunicado con E, porque puedo ir desde A hasta E y desde E hasta A en un paso. Y además, A está comunicado con D, porque yo puedo ir desde A hasta D en dos pasos. ¿Miren? La probabilidad es positiva de ir desde A hasta D. Y puedo ir desde D hasta A en un solo paso, ¿verdad? Así que para esta cadena en particular, que está aquí a la izquierda, esta sería una clase comunicante. B por sí solo es otra clase comunicante, no está comunicado con nadie más que consigo mismo. Y C está comunicado con F, ¿verdad? Puedo ir de C a F y de F a C. Y sí puedo ir desde C hasta E, pero no puedo regresar desde E hasta C. Así que C no está comunicado con E, pero sí está comunicado con F. Y entre ellos dos forman otra clase comunicante, ¿verdad? Entonces, estas son las clases comunicantes que tenemos para este ejemplo en particular. Tres clases comunicantes. Y para este otro ejemplo en particular, pues vamos a ver el estado A
¿Está relacionado con otros estados? O sea, ¿está comunicado con otros estados el estado A? Si me dicen que sí, me van diciendo con quiénes. Empecemos con B. ¿Está comunicado con B? Sí, está comunicado. Sí, ¿verdad? Puedo ir de A hasta B y de B hasta A, en ambos casos en un solo paso. A estará comunicado con E. Sí, sí, está comunicado. Sí, porque puedo ir desde A hasta B en dos pasos, hasta E, perdón, en dos pasos, y de E a A puedo ir en un solo paso. Así que A está comunicado con E. Y por defecto, entonces, si A está comunicado con E, B también lo está, porque están en la misma clase. ¿Y con D? Sí, está. Sí, ¿verdad? Miren que partiendo desde A, yo puedo ir a B, a E, a D, en tres pasos. Y de D, yo puedo ir a E y a A en dos pasos, o a E, a B y a A en tres pasos. No importa, pero hay maneras de ir desde D hasta A. O sea, A es accesible desde D. Entonces, D también pertenece a la clase del A. Y nos hacemos la misma pregunta con el F. Sí, está comunicado también. Está comunicado con A, ¿verdad? Es más fácil ver que F está comunicado con E. Y como E está comunicado con A, F debe estar comunicado con A, ¿verdad? Y C también. Y C también, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esta cadena de Markov? Que todos los estados A, B, C, D, E, F, todos los estados pertenecen a la misma clase comunicante, o sea, solo hay una clase, ¿verdad? Entonces, a cadenas de Markov que exhiben esta propiedad, nosotros le llamamos cadenas irreducibles, ¿verdad? Aquellas cadenas de Markov que tienen una única clase comunicante se le llama cadena de Markov irreducible, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Muy bien. Y aquí tenemos precisamente esa definición, ¿verdad? Una cadena de Markov es irreducible si tiene una única clase comunicante. Tal es el ejemplo que tenemos acá. Otra cosa que tenemos que recordar es que, bueno, habíamos hablado un poquito de recurrencia y de transitoriedad, ¿verdad? Pues habíamos definido que un estado J es recurrente si una cadena que inicia en J eventualmente va a revisitar J con probabilidad 1. O sea, se tiene la certeza de que sea en 100, 200 o 1000 pasos, no importa, pero si empieza en J, volverá a J. Entonces, en ese caso, J es recurrente. Y J es transitorio si existe una probabilidad positiva de que en algún momento la cadena que inicia en ese estado nunca regrese a él. De ahí la palabra transitorio, ¿verdad? O sea, es un estado como de paso, un estado temporal en el cual la cadena, una vez salga de ese estado, no volverá nunca a él, ¿verdad? Esos son estados transitorios. Entonces tenemos un ejemplito aquí en el que se nos pide clasificar los estados de la cadena mostrada en el diagrama adjunto, ¿sí? Entonces, comencemos por el estado 1. ¿El estado 1 será recurrente o transitorio? Vamos a ver, para que sea eh, lo más fácil para analizar esto es preguntarnos si es transitorio. Si es transitorio, pues lo concluimos. Si no es transitorio, pues es recurrente. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿existe alguna probabilidad de que una cadena que empiece en este estado nunca vuelva a él en algún momento? Vamos a ver, si empieza en el estado 1, puede ser que en el siguiente tiempo esté en 1. O podría ser que vaya a 2. O podría ser que vaya a 2 y revisite 2 y luego vuelva a 1. Lo que va a suceder es que existe una probabilidad, que es positiva, de que en algún momento la cadena pase del estado 1 al estado 3. Y una vez llegue al estado 3, vean que no hay camino de regreso, ¿no? No hay manera de regresar al estado 1. Eso significa entonces que el estado 1 Transitorio. es transitorio, ¿verdad? El estado 1 es transitorio. Pensemos en el estado 2. ¿Qué me dicen ustedes? Es transitorio también. Es transitorio también. Vean que una vez la cadena salga de 2, por ejemplo, en dirección a 3, no hay manera de que vuelva a 2. Entonces vean una cosa, ¿verdad? Que quiero que vayamos analizando desde aquí.
1 y 2 pertenecen a la misma clase. Se ve directamente, ¿verdad? Que ellos están comunicados. ¿Sí? Sí, Si 1 es transitorio, 2 también debe ser transitorio. ¿Por qué debe serlo? Porque si 2 fuera recurrente, quiere decir que una cadena que empieza en 2, con certeza algún día volverá a 2. Pero si 2 está comunicado con 1, entonces con certeza va a poder regresar a 1. Pero dijimos que no se puede volver a 1 una vez pasa a 3. Entonces, estos dos estados, no hay manera de que uno sea recurrente y el otro transitorio, porque al ser uno transitorio, automáticamente el otro también debe serlo, ¿no? Entonces, 2 es transitorio. Ahora pensemos en 3. 3, ¿cómo es? Si una cadena empieza en el estado 3, ¿volverá al estado 3 en algún tiempo n? sí, Sí, ¿verdad? En 2 pasos va a volver al estado 3. Y si en 2 pasos esta cadena siempre puede volver, si en 2 pasos una cadena que empieza en el estado 3 siempre puede volver al estado 3, en la infinidad del tiempo siempre va a haber probabilidad de que cuando caigamos al estado 3 podamos volver. Así que 3 es recurrente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Vean que 3 y 4 están en la misma clase comunicante. Miren que si yo quisiera dividir esto en clases, aquí tengo una clase y aquí tengo la otra clase. ¿Qué pasa? Que como siempre la cadena que inicia en 3 va a poder revisitar 3, al estar 3 comunicado con 4, siempre la cadena que inicia en 4 va a poder revisitar 4, ¿verdad? No hay manera de que estos dos estados sea uno transitorio y otro recurrente porque están comunicados. Al haber probabilidad de volver a 3, hay probabilidad de volver a 4, siempre. Y eventualmente eso siempre va a ocurrir, ¿no? Entonces el estado 4 es recurrente, ¿verdad? Pues bueno, yo puedo dividir, miren, esta cadena de Markov en 2 partes. Una parte que es transitoria, transitorio, y en otra parte que es recurrente, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante de esto? Que este estado o esta clase comunicante transitoria en realidad no aporta mucho a la dinámica del proceso. Porque una vez una cadena que comenzó en 1 puede estar aquí jugando un rato la cadena. Piensen en un ratón, ¿verdad? Que está jugando un rato aquí. Pero eventualmente ese ratón, una vez salga de aquí, toda la dinámica en la infinidad del tiempo restante que yo esté simulando la cadena va a recaer en este estado recurrente. El estado transitorio en la infinidad del tiempo no aporta mucho, ¿verdad? A la dinámica del proceso. Eso es más o menos lo que estamos diciendo. Por supuesto que al particionar una cadena, vean que pueden haber más de 2 clases comunicantes. Aquí solo hay 2 clases, pero pueden haber más, como en este caso, ¿verdad? Entonces pueden haber varias clases que sean recurrentes, ¿verdad? O sea que no es tan simplista la cosa como está aquí, ¿verdad? Pero en este caso se puede apreciar bien que toda la dinámica la aportan 3 y 4. En realidad 1 y 2 están de paso, ¿sí? Pero pueden haber más estados recurrentes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Estamos bien, ¿verdad? sí, listo. Bueno, nosotros hayamos construido un criterio que es de lo que quería hablar hoy. Hayamos construido un criterio para clasificar estados eh, que no tienen, que no se limitan a estar analizando el diagrama de estados, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito cómo era ese criterio, lo vamos a recordar así de forma rápida. Decíamos que si yo tengo una función indicador que toma el valor de 1, si una cadena que empieza en el estado I arbitrario entra en el estado J, y toma el valor de 0 si una cadena que empieza en un estado I arbitrario no entra en el estado J.
Entonces pensemos, ¿verdad? Así, como para recordar un poquito. Tengo el tiempo aquí, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, etcétera, ¿verdad? El tiempo sigue, ¿no? Entonces, esos tiempos los vamos a visualizar en un eje temporal. Entonces, yo tengo aquí algunos estados. Vamos a decir que hay 2 estados, ¿sí? Hay 2 estados. Pues entonces, este es el estado 1, perdón. Este va a ser el estado 1 y este va a ser el estado 2. Pues vamos a suponer que la cadena, vean que aquí está el tiempo 0, ¿verdad? Esto solo es para que veamos que ahí están los estados. Pero la cadena inicia aquí en realidad, en el tiempo 0. Vamos a suponer que tenemos una cadena que empieza en el tiempo 1. Pues, y vamos a suponer que como esto es aleatorio, la cadena puede ir al estado 2 o quedarse en el estado 1, ¿no? Entonces vamos a suponer que la cadena en el tiempo 1 entra en el estado 2, en el tiempo 2 permanece en el estado 2, en el tiempo 3 vuelve al estado 1 y en el tiempo 4 pasa al estado 2. Y esta dinámica yo la podría seguir modelando allá, ¿verdad? En el infinito, pero no es eso lo que nos interesa. Entonces vamos a decir que I sub n va a ser igual a 1 si la cadena entra en el estado, supongamos que nos vamos a interesar por el estado 2. Y 0 si x sub n, pues no entra en el estado 2, ¿verdad? Pues bueno, aquí en el tiempo 0, o sea, i sub 0, ¿a qué es igual? ¿A 1 o a 0? Estoy en el tiempo 0. Como x0 no entró en el estado 2, el valor que toma i sub 0 es 0, ¿verdad? Pensemos en i sub 1, ¿sí? I sub 1, aquí está la definición, va a tomar el valor de 1 si la cadena en el tiempo 1, vean que esta n es esta, si x1 es igual a 2. Como aquí en el tiempo 1 la cadena entró en el estado 2, ¿qué valor toma I1? 1, ¿verdad? 1. Correcto, y vamos ahora al tiempo 2, como en el tiempo 2 la cadena entró en el estado que me interesa, pues I sub 2 también va a tomar el valor de 1. En el tiempo 3, vean que la cadena no entró en el estado 2, entonces I3 es igual a 0. Y I4 es igual a 1. Pues a mí lo que me interesa es que analicemos la suma, la sumatoria desde n igual a 0 hasta 4 en este caso, de I sub n. Eso es I sub 0 más I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub 4. ¿Cuánto va a dar esa sumatoria? Eso va a dar 3, ¿no? Esta sumatoria va a dar 3. ¿Y qué me está diciendo este numerito 3? ¿Qué es este numerito 3? En realidad es la cantidad de veces desde el tiempo 0 hasta el tiempo 4 que la cadena entró en el estado 2, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esto. Bueno, pues yo para cada estado puedo definir una función indicador como esta. Yo puedo definir una función indicador para el estado 1, que contabilice las veces que la cadena toca el estado 1, una función indicador para el estado 2, para el estado 3, para el estado 4, etcétera. Depende cuántos estados tenga mi cadena de Markov, ¿verdad? Yo puedo definir una función indicador. Y ya vimos que la sumatoria lo que hace es contar la cantidad de veces que la cadena entra en el estado que estoy contabilizando. Pues bueno, eso es lo que estamos diciendo aquí. La sumatoria, pero ya no en 4 tiempos, miren, sino que yo puedo intentar contar cuántas veces va a entrar la cadena en el estado J, sin importar del estado I del que venga, ¿verdad? Sin importar del estado I del que venga. Entonces, esto que está aquí, esta notación a nosotros lo que nos dice es el número de veces que la cadena entra en un estado. Esta notación que está aquí. Pues bueno, si este es el número de veces que la cadena entra en un estado, el número esperado de veces que la cadena va a entrar en un estado partiendo de un estado y arbitrario, se puede definir de esta forma. Y bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Por la linealidad de la esperanza, pues
La sumatoria se puede sacar, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí, si interpretamos, ¿verdad? Si interpretamos el valor esperado como un promedio, lo que quiero es el número promedio de veces que la cadena va a entrar en el estado J que me interesa, partiendo desde el estado I. Pues ese número promedio viene dada por las sumatorias de estas probabilidades, ¿verdad? Desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces nosotros habíamos construido un criterio para esto, ¿sí? Yo tengo mi matriz de transición P. Si yo sumo P al cuadrado, P a la 3, etcétera. Si yo sumo la matriz de un paso, la de 2 pasos, la de 3 pasos, la de 4 pasos, etcétera, ¿sí? ¿Hasta de cuántos pasos? Bueno, haciendo que el límite tienda al infinito, ¿verdad? O sea que aquí yo voy a ir hasta P a la N, haciendo ese N tender al infinito. Si yo sumo eso, la componente y el resultado de la suma de estas matrices, ¿qué va a ser? Antes empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Estamos analizando esta notación. Sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de P sub I J a la n, ¿verdad? Esto que está aquí es la suma, miren, es la suma de la componente IJ de la matriz de n pasos. O sea, en realidad lo que esto que está aquí es una componente de una matriz. Yo creo que lo mejor que voy a hacer es que lo voy a extender. Vamos a ver. Vamos a pensar, quiero ser lo más claro posible, porque a veces la notación es la que al estudiante le cuesta entender, ¿verdad? Vamos a pensar en la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de P a la n, ¿sí? Vamos a pensar en eso. Eso es la matriz identidad, que la identidad en realidad no me aporta mucho, pero bueno. Eso es la matriz identidad cuando n es 0, ¿sí? Más PU a la 1, que es la matriz de transición, más P a la 2, que es la matriz de transición de 2 pasos, más P a la 3, que es la matriz de transición de 3 pasos, etcétera, ¿verdad? Esa sumatoria va a ir sumando matrices de transición de n pasos y con pasos cada vez más grandes. Pues quiero que entremos en las componentes que tiene esta sumatoria, en las componentes que tiene. Entonces vamos, la matriz de identidad ya sabemos cómo es, de hecho ni me voy a enfocar en ella. Pero pensemos en la matriz de transición de un paso. ¿Qué son las componentes de la matriz de transición de un paso? Aquí tengo P11, ¿verdad? La probabilidad de ir del estado 1 al estado 1. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, listo. aquí pues voy a tener P12, que es la probabilidad de ir del estado 1 al estado 2. Y yo no sé cuántos estados tenga esta matriz, pero me voy a dar un ejemplo particular. 3 estados. Pues aquí voy a tener P13, la probabilidad de ir del estado 1 al estado 3. Aquí voy a tener P21, P22 y P23. Aquí voy a tener P31, P32 y P33. Estas son probabilidades de ir del estado I al estado J, ¿verdad? Eso es lo que tengo en esa matriz. Y en esta otra matriz, P a la 2, ¿qué es lo que tengo? Pues algo similar, solo que en lugar de ser probabilidades de un paso, son probabilidades de cuántos pasos. De 2 pasos. Correcto, esta es aquí lo que hay en la matriz P a la 2 es la probabilidad de ir del estado 1 al estado 1 en 2 pasos. La probabilidad de ir del estado 1 al estado 2 en 2 pasos. La probabilidad de ir del estado 1 al estado 3 en 2 pasos. Y así sucesivamente. P21 a la 2, P22 a la 2 y P23 a la 2, P31 a la 2, P32 a la 2 y P33 a la 2. Esto es notación, esto no es que esté elevado al cuadrado este numerito. Esto es la probabilidad de en 2 pasos temporales ir del estado 1 al estado 3. Y así sucesivamente. Aquí deberían ir apareciendo más matrices.
Cuando yo sume estas matrices, en el resultado, ¿qué voy a tener en la componente 1, 1? Voy a tener este valor más este valor más los que sigan apareciendo, ¿verdad? Entonces, si yo sumo, porque así empezó esto, desde n igual a 0 hasta el infinito, las matrices P a la n, ¿qué tengo en la primera? Esta matriz va a ser de 3 por 3 para este caso particular que yo me acabo de dar. ¿Qué voy a tener en la primer componente? Sería este número más este número más el que seguiría en la siguiente matriz. O sea, aquí lo que tengo es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de P11 a la n. Cuando n es 0, aparece el 1 de la identidad, que ni lo habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Cuando n es 1, aparece P11 a la 1, que es este término. Cuando n es 2, aparece P11 a la 2, que es este término. Ah, bueno, y aquí en la segunda componente de la matriz, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de las componentes 1, 2 de las matrices de transición de n pasos, ¿verdad? Tomadas desde 0 hasta el infinito. O sea, voy a ir sumando todas estas componentes, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, lo que quiero decir, para no escribir todas estas componentes, porque aquí va a haber otra componente que se va a obtener como la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Y aquí van a haber más sumatorias y más sumatorias. Para no escribir todo esto, yo puedo decir que esta sumatoria de las matrices de n pasos es una matriz que en sus componentes tiene las sumatorias desde n igual a 0 hasta el infinito de P sub ij elevado a la n, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en la componente 2, 2 de esa matriz? Pues la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de P sub 2, 2 a la n, ¿verdad? Eso es. Ok. Luego de haber intentado aclarar toda esta notación, vamos a entrarle a lo que nos interesa, que es el criterio que habíamos formulado, ¿verdad? O sea, con esta sumatoria, yo estoy denotando en realidad a una matriz en cuyas componentes lo que tengo son sumatorias, ¿verdad? Estas sumatorias, ¿ok? Entonces nosotros habíamos formulado, ¿sí? Que un estado J es recurrente si, solo si, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de P sub JJ a la n es igual a infinito. O sea, si esta sumatoria diverge. Pregunta, ¿esta sumatoria en qué componente de esta matriz se guarda? Vean los subíndices, ¿no? En la diagonal. En la diagonal, ¿verdad? O sea, para determinar si un estado es recurrente o transitorio, voy a calcular esta sumatoria infinita y me voy a fijar en la diagonal. Si la sumatoria que yo tengo ahí diverge, pues entonces quiere decir que el estado es recurrente, porque aquí tengo un sí y solo sí. Pero si la sumatoria que yo tengo en la diagonal converge a un número, pues entonces lo que quiere decir que mi estado, aquí tengo un error, sería como mi estado. Sería transitorio, ¿verdad? Y la razón es sencilla, es sencilla. Esto que está aquí significa el número esperado de veces que la cadena va a entrar en el estado. Si en la infinidad del tiempo el número de veces que la cadena que parte del estado J vuelve al estado J es un número específico, quiere decir que hubo un momento en el tiempo en el que la cadena salió de ese estado y nunca volvió a entrar. Porque si la cadena pudiera volver siempre a un estado, esta sumatoria debería ser infinita. O sea, el número esperado de veces que yo esperaría que la cadena vuelva desde el estado J a J debería ser infinito, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nos dice esto. Pues vamos a ver cómo podemos utilizar este criterio, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en eso. Yo creo que
tenía algún ejemplo por aquí. Ah, bueno, ahí está el aviso que habíamos dado. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Utilice el criterio anterior para clasificar los estados de un juego de la ruina con probabilidad de transición P igual a 0.5 y 5 estados. Yo creo que ya se nos olvidó lo que era el juego de la ruina, ¿verdad? El juego de la ruina era un juego en el que entra un apostador y que el apostador tiene únicamente dos maneras de abandonar el juego. Una es cuando llegue a una cantidad de dinero que ya se prefijó él, como quien dice, me retiro si gano 100 lempiras. O la otra es que pierda todo su dinero y entonces se retira porque no tiene dinero. O sea, la única manera de salir del juego es sin dinero o con una cantidad N. Ah, bueno, como me están diciendo que hay 5 estados, pues un estado sería el estado 0, otro estado sería el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Y el jugador, aquí me dicen que la probabilidad de transición es 0.5, o sea, si empieza a jugar con $1, hay 0.5 probabilidad de ganar $2, 0.5 de probabilidad de ganar $3, 0.5 probabilidad de ganar $4, pero una vez llegó a $4, ¿qué pasa con el jugador? Se retira, ¿no? Esta es la cantidad prefijada, digamos. Él dijo, bueno, me voy a retirar si gano 4. Pues y si se retira, quiere decir que en ese estado se va a quedar la cadena, ¿verdad? No va a salir de ese estado. Pero podría darse que cuando ya tenía $3, en lugar de ganar, pues perdió, entonces volvió al estado 2. O podría darse que después de estar en el estado 2, perdió y volvió al estado 1. Y podría darse que cuando tenía $1, perdió y se quedó sin dinero. ¿Y qué pasa una vez que el jugador se queda sin dinero? ¿Puede volver a ganar $1? Pregunto. No, no puede porque ya no puede volver a participar en No, dinero. no puede porque no tiene dinero para jugar. Pues esta es la cadena de Markov de este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo lo analizamos en la primera unidad, pero como ya fue hace tiempito, pues aquí tenemos. Y si la probabilidad de ganar es de 0.5, la probabilidad de perder también va a ser de 0.5, ¿verdad? Excepto aquí en las fronteras, donde pues si está en 4, como se va a quedar ahí, aquí la probabilidad es 1 y aquí la probabilidad es 1. Pues vamos a construir nuestra matriz de transición. Nuestra matriz de transición, hay 5 estados, el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5. Entonces, la probabilidad de, si estoy en 0, volver a 0, ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de si yo tengo $0 en el siguiente paso temporal volver a $0? 1. Es 1, correcto. Y como esta matriz debe ser estocástica, pues ya sabemos que el resto de las componentes debe ser 0, ¿verdad? Porque la suma de la fila debe dar 1. ¿Cuál es la probabilidad de, si yo entro a jugar con $1, en el siguiente paso quedarme con $0? Si yo estoy con $1, la probabilidad de ir hacia 0 es de 0.5, ¿no? ¿Tengo probabilidades si estoy con $1 quedarme con $1? No. No, ¿verdad? Y tengo probabilidad de, a partir de $1, uy, aquí tengo un error, ¿verdad? Este sería estado 2, 3 y 4, ¿eh? Y aquí, no sé por qué agregué un estado más, ¿verdad? Si solo hay 4 estados. Ahí disculpen, esto es hasta 4. Son 5 estados, pero incluyendo el 0. Ok, ¿y hay probabilidad de ir del estado 1 al estado 2? Sí. Pues De la probabilidad es 0.5. 0.5, ¿verdad? Les recuerdo, por si ya olvidaron, que esta componente es la componente P12, digamos, y lo que me dice es la probabilidad de que X1 sea igual a 2, dado que X0 era igual a 1. O sea, la probabilidad de, dado que estoy en 1, pasar en el siguiente, en un paso temporal a 2, ¿verdad?
Eso es lo que me está diciendo esta componente en particular. Recordando un poquito. Pues bueno, aquí tengo probabilidad 0 y probabilidad 0. Y la probabilidad de ir de 2 a 0 en un paso, ¿se puede? No. No, ¿verdad? Pero sí puedo ir de 2 a 1, ¿verdad? Sí. Con probabilidad 0.5. No puedo ir de 2 a 2, pero sí puedo ir de 2 a 3 y no puedo ir de 2 a 4. De 3 a 0 no puedo ir directa en un paso, en una sola apuesta no puedo. De 3 a 1 en una sola apuesta tampoco puedo. De 3 a 2 sí se puede, en caso de que pierda la apuesta. De 3 a 3 no puedo y de 3 a 4 sí puedo. Y una vez alcancé los $4, como yo ya me había prometido que al ganar $4 me retiraba, pues al entrar en el estado 4 me quedo en el estado 4. Pues esta es nuestra matriz de transición, ¿verdad? 1, luego aquí tengo unos 0.5 en esta diagonal de abajito, con unos ceros aquí, ¿verdad? Entonces esta matriz tiene una estructura bien clara. Pues bueno, me voy a ir a Octave y vamos a ver. Yo tenía aquí un programita abierto. ¿Pueden ver lo que tengo en pantalla? Sí. Ok. Yo tengo aquí, yo creo una funcioncita, ¿verdad? Pues bueno, vamos a trabajar con la ventana de comandos. Yo creo que podemos trabajar con la ventana de comandos. Y todas las sumas las voy a ir guardando en una matriz de ceros, vamos a decir. ¿Sí? Entonces yo a Octave puedo decirle que cree una matriz de ceros que tenga 5 estados, ¿verdad? Recuerden que allá hay 5 estados, de 0 a 4. ¿Sí? Entonces voy a crear una matriz de ceros. Ahí está la matriz de ceros, se llama suma. Y voy a introducir mi matriz P, que les voy a agradecer que me dicten cómo es la matriz P. Primera fila, 1. 1 y luego 4 ceros, ¿verdad? Sí. Esa era la 4 primera ceros. fila. La segunda fila es 0. 0.5, ¿verdad? Estoy metiendo esta matriz. Sí. Entonces 0.5, 0, 0.5. Estoy en la segunda fila ahí. Ups. Vamos a ver aquí qué pasa. 0.5, 0, 0.5, 0, 0, ¿verdad? Esta es la segunda fila. La tercera fila, ¿cómo quedaría? 0, 0.5. Correcto. Luego otro 0 0, 0.5. y un 0 más, ¿verdad? Sí. Y vamos, ya tenemos 1, 2, 3 filas. Vamos a la cuarta fila, que sería 0, 0, 0.5, 0 y 0.5. Y la última fila es 0, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Sí. Ok. Pues ahí tengo mi matriz de transición P. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a intentar usar el criterio anterior. Voy a intentar usar este criterio. Pero para este criterio necesito hacer esta sumatoria infinita. Hay maneras, ¿verdad?, de quedarme solo con las de la diagonal, que son a fin de cuentas los que me interesan, pero yo voy a calcular toda la sumatoria, que no pasa nada. El proceso es pequeño. ¿Sí? Entonces, voy a ir sumando. Lo que yo quiero hacer es sumar P a la 0, más P a la 1, más P a la 2, más P a la 3. Y obviamente en la computadora no puedo ir hasta infinito, pero sí voy a ir hasta un N grande, ¿verdad? Voy a ir hasta un N grande, hasta un P a la N. Y voy a ver qué pasa con las componentes. ¿Sí? Entonces lo que voy a decir aquí es que para un tiempo que empiece desde 0, ¿qué es grande? Bueno, eso es subjetivo, ¿verdad? Pero vamos a decir 500, ¿sí? Yo en la variable suma, lo que voy a guardar va a ser lo que haya en la variable suma, más P, y aquí es donde voy a ir sumando, ¿verdad? La identidad, más P a la 1. Entonces, ¿cómo podría decir aquí? Más P a la ¿cuánto?
¿Ah? En suma, lo que tengo inicialmente son ceros, ¿verdad? Entonces aquí tendría inicialmente 0 más P. Eso va a ser P. Pero luego el ciclo va a volver y T ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. Vea Entonces, la T entonces. entonces sería P a la T, ¿verdad? Eso es lo que necesito poner aquí. Entonces, en el siguiente paso, en suma va a estar guardada P, pero lo que voy a querer sumar es, perdón, en suma va a estar guardada P a la 0, y lo que voy a querer sumar es P a la 1. Entonces voy a tener P a la 1. Y Octave entiende esto como P por P, ¿verdad? Así lo entiende. Y luego, pues, una vez yo haga P a la 1, lo que voy a tener es P a la 0 más P a la 1, T va a valer 2, y yo voy a agregarle aquí entonces un P a la 2. Y así voy a ir hasta 500, ¿no? 500 parece ser razonablemente grande, ¿no? Voy a poner un punto y coma para que no se impriman todas esas sumatorias, y voy aquí a cerrarlo, ¿no? Entonces, automáticamente el programa ya me hizo esa suma. Esa suma toda compleja, pues ya la hizo, ¿no? Entonces voy a ver qué es lo que está guardado en suma. Y nos vamos a enfocar en la diagonal. ¿Qué parece diverger? Miren que hice 500 pasos y hasta 500 pasos, ¿qué valor teníamos aquí? ¿Qué valor tenemos aquí? 501, ¿verdad? O sea que la probabilidad de ir del estado 1, bueno, no es una probabilidad porque estoy sumando matrices de transición. Pero la suma, ¿verdad? De todas esas probabilidades de n pasos de ir del estado 1 al estado 1, aquí parece ir creciendo, ¿verdad? Parece ir creciendo. Pero miren acá en la componente 2, 2, 3, 3, 4, 4, esos valores parecen no crecer con tanta rapidez como está creciendo este, ¿no? Y luego el estado 5 está creciendo bastante también, ¿verdad? Entonces, a nivel de mi criterio, bueno, veamos un ejemplo, un experimento más antes de tomar una decisión. Vamos a suponer que ya no queremos hasta 500, sino hasta 1000, porque podría ser que lo que tenemos aquí es algo subjetivo, ¿verdad? Y voy a volver a definir lo mismo. Voy a cerrar el ciclo y voy a ver qué hay ahora en suma. Miren que esto sigue creciendo desmedidamente, la componente 1, 1 y la componente 5, 5, pero estos otros elementos de la diagonal no crecen tan rápido. En términos de mi criterio, ¿qué podríamos decir? Cuando n es muy grande, ¿verdad? Cuando este n es grande, cuando hago esta sumatoria para n es grandes, la componente 1, 1 y la componente 5, 5, ¿a dónde parecen ir? Al infinito. Parece que están divergiendo, ¿no? O sea, de hecho, podríamos establecer una relación, ¿eh? Yo podría decir que la manera en la que crece esta componente es proporcional a los pasos temporales que yo doy. Cuando aquí di 500 pasos, aquí teníamos hasta 500. Cuando aquí di 1000 pasos, aquí yo cometí un error porque no limpié la variable, ¿verdad? Entonces suma, tenía ya guardado 500 y le sumo otros. Pero en realidad, aquí tengo 1000. 1000 es el valor, ¿verdad? Es que en esta variable ya tenía guardado 500 y aquí volví a sumar. Entonces parece que estas componentes parecen crecer en proporción del tiempo, así que cuando el tiempo vaya al infinito, estas componentes están creciendo en proporción del tiempo e irían hasta el infinito. Pero estas no parecen estar creciendo al mismo ritmo. Entonces, aplicando el criterio anterior a este ejemplo, vamos a ver, vamos a irnos al ejemplo que estamos trabajando. Grábenselo, ¿verdad? Si la diagonal está divergiendo, los estados son recurrentes. Si converge a algo, los estados son transitorios. Entonces clasifiquemos los estados. Permítanme que esto no me deja avanzar. Ahí está. Clasifiquemos entonces los estados. ¿Cómo es el estado 1 en términos de aquel criterio? ¿Recurrente o transitorio? Transitorio. El estado 1, vamos a ver. Veamos que este es el estado, la componente 1, 1. Y como P1, 1 de la sumatoria, de esa sumatoria, se está yendo al infinito,
como P11 de esa sumatoria, vean que lo que tengo ahí es esta matriz, ¿ves? La matriz sumatoria. Como esa componente P11 se está yendo al infinito, esa componente de este criterio, ¿qué puedo decir? Es recurrente. Que J, el elemento de la diagonal es recurrente, ¿no? Entonces, el estado al que se corresponde esta componente de la diagonal, pero de esta matriz sumatoria, o sea, esta, 1, 1, es recurrente, ¿verdad? ¿Y qué puedo decir del estado 2? Entonces me tengo que venir aquí a la componente 2, 2, que es donde se guarda el número de veces que se esperaría, ¿verdad? Que la matriz que empieza en el estado 2 vuelva al estado 2. Perdón, se guarda el número de veces que se esperaría que la cadena revisite el estado 2. Esa es la expresión. Entonces, si aquí esto parece estar convergiendo a un número, significa, en términos de este criterio, que es menor que infinito. ¿Cómo es el estado 2 entonces? Ajá. Transitorio. ¿Cómo? Transitorio, dijo. Transitorio, ¿verdad? El estado 2 parece ser transitorio. El estado 3 también parece ser transitorio. El estado... Ah, ok. Vamos a hacer una aclaración aquí, porque este 1, 2 y 3 es en términos de las componentes de la matriz. Pero este estado 1 en la cadena, perdón, esta componente 1 de la matriz en la cadena, ¿a qué estado se correspondía? La componente 1. Al estado 0. Sí, ¿verdad? Yo creo que por eso es que estaban callados ahí, ¿verdad? Sí, yo Teníamos ahí por esa- eso dije que era transitorio y no recurrente. Sí. Es que, para aclarar, ¿verdad? Esta componente 1 que está aquí, 1, 1, es la que se corresponde con este estado 0, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces 0 es recurrente, 1 es transitorio, 2 es transitorio, 3 es transitorio y 4, ¿cómo es? Es recurrente. De hecho, no era necesario hacer esto, desde la simple cadena se mira, ¿verdad? Que una cadena de Markov que empiece en el estado 4, un proceso, perdón, que empiece en el estado 4, va a revisitar el estado 4 con probabilidad 1 directamente, el diagrama se mira, ¿verdad? Pero yo lo que quería era que pusiéramos a prueba el criterio, ¿verdad? Anterior. Pues bueno, aquí lo que preocupa un poco es que es bien subjetivo decir que esto que está aquí, que la componente 2,2 de esta matriz, que es la que se corresponde con el estado 1, la componente 3,3, que es la que se corresponde con el estado 2, y la componente 4,4, que se corresponde con el estado 3, es bien subjetivo decir que esto está convergiendo. Tal vez solo es que está creciendo lento, pero tal vez esto también se iría al infinito si yo pusiera valores más grandes. Entonces, a veces, en lugar de ver esta matriz, puede convenir más ver una gráfica, ¿verdad? De cómo están creciendo estas componentes. Puede convenir ver en una gráfica cómo crece este valor, cómo crece este valor, este y este. Eso puede ser mejor. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta matriz que tenemos acá, que es la de nuestro proceso, y yo hice aquí, ¿verdad? Un pequeño código. Ok, no me deja copiar esto. Ahí voy a meter esa matriz P. Y lo que voy a intentar hacer es ver, en lugar de ver los valores en la matriz, ver algunos comportamientos gráficos, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí el directorio. Ok. Entonces, a ver, este primer gráfico que está aquí se corresponde al estado 0, al estado 1, al estado 2, al estado 3 y al estado 4. 0, 1, 2, 3, 4. En función del tiempo, el estado 0 y el estado 4, miren, crecen con el tiempo, crecen a razón del tiempo. Entre más tiempo yo hubiera dado, esto va creciendo. Así que para tiempos grandes, esto diverge, ¿verdad? Esto se va al infinito, ¿no?
Para tiempos grandes, esto diverge, esto se va al infinito. Pero miren, para tiempos grandes, ¿qué pasa con el estado 1, 2 y 3? Ahí se mira que se estabiliza, ¿no? ¿Lo miran? Sí, Miren, para tiempos grandes, aquí lo que tengo son las sumatorias, ¿verdad? Entonces, para el tiempo, aquí en 20 lo que tengo es la sumatoria de las primeras 20 componentes de la matriz, ¿verdad? O sea que aquí tengo la P, digamos, estado 0, 1, 2, 3. Esta es la componente P33 en el tiempo 0, P3 más P33 más P33 en el tiempo 1, más P33 en el tiempo 2. Y aquí en el tiempo 20 tengo todos los valores sumados hasta P33 en el tiempo 20. O sea, he sumado que aquí estos son estados, pero en realidad esta componente es la fila 3, columna 3. ¿Verdad? Entonces, allá lo que tengo es la sumatoria de esto en el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Y esa sumatoria, pues vemos desde la gráfica que va convergiendo. ¿Verdad? Así que para tiempos ya grandes, pues esto se estabiliza ahí. Eso es lo que estoy intentando mostrar. Ok. No sé si tienen alguna pregunta de cómo utilizar este criterio hasta ahí, chicos. está claro. Entonces, una gráfica nos puede ayudar, pero vieron aquí en la ventana de comandos cómo pude evaluar eso, ¿verdad? Desde la ventana de comandos se puede, ¿sí? Así que, bueno, esa es la manera en que se puede utilizar este criterio. Yo creo que aquí tenía unos ejemplos preparados. Vamos a ver, creo que el tiempo ya se nos fue. Pero aquí tenía otro ejemplito yo que quería que analizáramos. Lo vamos a analizar en la clase de mañana. Pero bueno, antes de que nos despidamos, quiero que analicemos aquí las clases comunicantes. Aquí el par lo vamos a hacer. Ok. El 0 está comunicado con algún otro estado. No, Así que el 0 por sí solo es una clase comunicante. El 1 está comunicado con algún estado. sí, ¿Con cuál? con el 2 ¿Y y con hasta quién con más? el 3. Y con el 3. Así que 1, 2 y 3 son una sola clase. ¿Y el 4 está comunicado con algún estado? No, Ok. Lo que quiero que veamos es que como 1 era transitorio y 1 estaba comunicado con 2 y 3, porque aquí está en la clase, 1, 2 y 3 están comunicados, los 3 estados en la clasificación que acabamos de hacer fueron del mismo tipo, ¿verdad? 0 es recurrente, pero no está comunicado con nadie. 4 es recurrente, pero no está comunicado con nadie. Pero 1, 2 y 3, que son una clase comunicante, todos son del mismo tipo. Si 0 hubiera estado comunicado con algún otro estado y 0 es recurrente, seguramente ese otro estado también hubiera sido recurrente en el criterio que acabamos de probar, ¿verdad? Pues esto también es importante que lo sepamos reconocer. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos. no, Rick. Ok, pues bueno, nos quedamos hasta ahí por ahora y nos vemos mañana, ¿verdad? Rick, yo no voy a poder estar mañana. Va a grabarlo. Sí, no, no pasa nada. Siempre y cuando los demás me acuerden de grabarla, pero sí, yo creo que voy a grabar la clase y no va a haber problema. Está bien, Rick. Pase buenas noches. Listo, igualmente, buenas noches.